Hay personas que disfrutan de una tarde entera sin hablar con nadie. No necesitan llenar cada silencio, responder todos los mensajes ni tener planes cada fin de semana. Pueden quedarse en casa, caminar solas, escuchar música o simplemente pensar. Y mientras desde fuera alguien puede interpretar esa forma de vivir como tristeza, frialdad o aislamiento, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Porque preferir estar solo no significa sentirse solo. Hay una diferencia enorme entre la soledad elegida y la soledad que duele. La primera puede ser descanso, la segunda, ausencia, y algunas personas descubren muy pronto que cuando están solas no sienten vacío, sienten paz. En compañía, incluso cuando todo va bien, el cerebro está trabajando. Escucha, interpreta gestos, responde, adapta el tono, calcula cuándo hablar, observa el ambiente. Para ciertas personas, especialmente las más introspectivas o sensibles a la estimulación, ese esfuerzo social consume mucha energía, no porque odien a los demás, sino porque procesan mucho de lo que ocurre a su alrededor. Por eso, después de varias horas con gente, pueden sentir una necesidad casi física de retirarse, llegar a casa, cerrar la puerta y escuchar silencio. Eso no es una derrota social, es una forma de recuperar equilibrio. También hay personas que piensan mejor cuando nadie las observa. Necesitan distancia para ordenar lo que sienten, comprender lo que les ha ocurrido o tomar decisiones. Mientras otros procesan hablando, ellas procesan en silencio, y ese silencio se convierte en una especie de habitación interior donde todo empieza a tener sentido. Desde fuera puede parecer que se alejan cuando tienen un problema. En realidad, muchas veces están intentando comprenderlo antes de compartirlo. Esto explica por qué algunas personas no buscan compañía inmediatamente después de un día difícil. Cuando algo las sobrecarga, su primer impulso no es llamar a alguien, es desaparecer unas horas, caminar, dormir, pensar, dejar que la emoción baje de intensidad. Pero hay algo todavía más profundo. Cuando una persona pasa mucho tiempo observando el mundo, también suele aprender a observarse a sí misma. Empieza a reconocer qué conversaciones la agotan, qué ambientes la tensan, qué relaciones le hacen bien y cuáles le exigen representar un papel. Y poco a poco puede comenzar a preferir algo muy concreto, estar sola antes que estar acompañada sintiéndose incómoda. Eso cambia completamente la manera de entender su conducta. Quizá no rechaza a las personas, quizá rechaza la sensación de tener que fingir. No quiere conversaciones por obligación, no quiere permanecer en lugares solo para no parecer rara. No necesita demostrar que tiene una vida interesante llenando cada espacio de planes. Si una relación no le aporta confianza, profundidad o tranquilidad, puede preferir su propia compañía. Y cuando alguien aprende a sentirse bien consigo mismo, la soledad deja de parecer un castigo, se convierte en un lugar al que volver. Pero no todas las personas que prefieren estar solas llegan ahí por la misma razón. Para algunas, la soledad nace de una personalidad naturalmente independiente. Siempre han disfrutado de su mundo interior. Les gustan las actividades que no requieren compañía y no necesitan estimulación constante para sentirse bien. Leer, crear, aprender, ordenar ideas o simplemente estar en silencio puede resultarles profundamente satisfactorio. Para otras, sin embargo, la preferencia por estar solas también puede haber sido aprendida. Tal vez durante mucho tiempo descubrieron que estar con ciertas personas significaba sentirse juzgadas, ignoradas, utilizadas o agotadas. Quizá tuvieron amistades donde tenían que esforzarse demasiado para encajar, relaciones en las que explicar lo que sentían terminaba en discusiones, ambientes donde mostrar vulnerabilidad no parecía seguro. Entonces el cerebro hace algo bastante lógico. Compara. ¿Cómo me siento cuando estoy con ellos? ¿Cómo me siento cuando estoy solo? Y si la respuesta se repite demasiadas veces, puede aparecer una conclusión silenciosa. Solo estoy más tranquilo. A partir de ahí, la independencia puede convertirse en protección. Ya no esperas que alguien esté disponible. No dependes de que otra persona quiera hacer el mismo plan. No tienes que negociar cada decisión. Puedes organizar tu tiempo, tus hábitos y tu espacio exactamente como necesitas. Esa autonomía produce una sensación muy poderosa, control. Y para alguien que ha vivido relaciones impredecibles, discusiones constantes o decepciones, controlar su propio espacio puede sentirse como seguridad.
Por eso algunas personas cuidan muchísimo su casa, sus horarios o sus pequeños rituales. No se trata únicamente de manías, su espacio privado representa un lugar donde nadie invade, exige ni altera su equilibrio. Pero aquí aparece una frontera importante. La soledad puede ser saludable cuando eliges estar solo porque te hace bien. Puede volverse una prisión cuando eliges estar solo porque cualquier vínculo te parece peligroso. La diferencia no siempre se nota desde fuera. Dos personas pueden pasar un sábado entero en casa. Una lo disfruta, descansa y el domingo está preparada para conectar de nuevo. La otra quiere salir, quiere llamar a alguien. Pero el miedo al rechazo, al juicio o a sentirse fuera de lugar la mantiene encerrada. Externamente hacen lo mismo. Internamente viven experiencias completamente diferentes. También existe otro patrón, las personas que se relacionan bien con los demás, pero de forma muy selectiva. No necesitan 20 amigos, necesitan 2 o 3 vínculos donde puedan ser completamente ellas mismas. Suelen cansarse de las conversaciones superficiales, de la obligación de responder constantemente o de mantener relaciones que solo sobreviven por costumbre. Eso puede hacer que parezcan distantes, pero muchas veces no tienen menos capacidad para conectar, tienen un criterio más estricto sobre con quién quieren hacerlo. Y cuando encuentran a alguien con quien no necesitan actuar, pueden ser profundamente leales, atentos y presentes, porque el problema nunca fue la compañía, era la compañía equivocada. Sin embargo, incluso una soledad elegida puede esconder una pregunta incómoda. ¿Estoy solo porque realmente lo prefiero? ¿O porque he aprendido a no esperar demasiado de nadie? A veces ambas cosas pueden coexistir. Puedes amar tu independencia y al mismo tiempo haber construido una parte de ella para no volver a decepcionarte. Puedes disfrutar del silencio y aún así tener miedo de permitir que alguien entre demasiado en tu vida. Puedes sentirte cómodo contigo mismo y notar que recibir cariño, ayuda o atención te resulta extrañamente difícil. No necesitas convertir eso en un problema, pero sí merece ser observado. Porque la verdadera independencia no consiste en no necesitar nunca a nadie, consiste en poder estar solo sin sentirte vacío y poder estar acompañado sin sentir que pierdes tu libertad. La soledad sana es flexible. Puedes retirarte cuando necesitas descansar, pero también puedes acercarte cuando necesitas apoyo. Puedes disfrutar de tus planes individuales sin utilizar la distancia para evitar todas las conversaciones difíciles. Puedes cuidar tu espacio sin construir un muro alrededor de él, y quizá ahí está una de las diferencias más importantes. Una persona que está en paz con la soledad no necesita demostrar que no necesita a nadie, simplemente sabe estar consigo misma. No interpreta cada invitación como una obligación, ni cada momento sin compañía como un fracaso. Elige, a veces dice sí, a veces dice no, y ninguna de las dos respuestas amenaza su identidad. Si tú eres una de esas personas que disfruta estando sola, no tienes por qué convertirte en alguien extremadamente sociable para encajar en lo que otros esperan. Tal vez tu manera de recuperar energía es distinta, tal vez necesitas más silencio, tal vez valoras más la profundidad que la cantidad, tal vez tu mundo interior es un lugar en el que realmente disfrutas estar. Pero también puedes hacerte una pregunta de vez en cuando: ¿mi soledad me está dando paz? ¿O me está protegiendo de algo que todavía me da miedo? No necesitas responderla inmediatamente, solo observar qué ocurre cuando alguien intenta acercarse. ¿Qué sientes cuando necesitas ayuda? ¿Qué sucede cuando una relación empieza a volverse importante? Si puedes elegir la cercanía con la misma libertad con la que eliges la distancia. Porque estar solo puede ser una forma maravillosa de conocerte, pero conocer quién eres también implica descubrir con quién puedes sentirte seguro siendo tú mismo. No necesitas muchas personas, necesitas relaciones en las que el silencio no sea incómodo, donde no tengas que representar un personaje, y donde tu necesidad de espacio no sea interpretada como rechazo. Quizá por eso algunas personas prefieren estar solas, no porque hayan renunciado al mundo, sino porque, después de aprender a estar en paz consigo mismas, ya no aceptan cualquier compañía solo para escapar del silencio. Y cuando la soledad deja de dar miedo, ocurre algo curioso. La compañía deja de ser una necesidad desesperada y puede convertirse por fin en una elección.